para nosotros una bendición el poder compartir estas enseñanzas. En esta ocasión me toca compartir con mi esposa Carolina. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta oportunidad tenemos el privilegio de poder compartir un discipulado y estamos contentos porque estamos iniciando un nuevo manual. Ya terminamos el manual número 6, ahora damos inicio al manual número 7 de multiplicación. Son 12 lecciones que yo sé que el Señor va a estar puliendo aún más en nuestras vidas respecto a la multiplicación. Excelente, desde ya vamos a dar inicio y vamos a iniciar con lo que es la introducción de este manual. La introducción dice de la siguiente manera: desde que fuimos creados, no solo fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, sino fuimos hechos para fructificar y multiplicar. Cuando Dios dijo que fructificáramos y multiplicáramos, no era solo un mandato, sino era expresando una característica que Él había puesto en el ser humano, el poder ser multiplicador. Debido a eso es que tenemos la capacidad por naturaleza de multiplicarnos, y más aún ahora que ya estamos en Cristo, que tenemos los genes del Padre por el nuevo nacimiento. Tenemos mayor responsabilidad de multiplicarnos. Hemos sido hechos multiplicadores no solo por creación, sino por haber nacido de nuevo. Esto nos permite cumplir el propósito del diseño del Padre y a la vez nos indica que sí tenemos la capacidad de multiplicarnos. Es por ello que como iglesia sí podemos multiplicarnos tanto en discípulos como en iglesias. Luego continúa y dice: quiero animarles a que creamos en el diseño del Padre y que lo ejecutemos como el pueblo de Israel entendió y creyó en lo que había sido destinado. Esto lo vemos en Éxodo 1, versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Ellos no se detuvieron por causa de la opresión del faraón, y nada los detuvo en ejecutar el propósito del Padre. Que nada nos paralice ni nos estorbe para aplicar el diseño al que hemos sido destinados para ejecutar. Esas son palabras del apóstol Abraham Castillo y creo que está bastante explícito, ¿verdad?, de qué se va a tratar este manual y cómo encontramos en esta introducción también un desafío, ¿verdad? Amén. Porque ya tenemos esa genética, ¿verdad? Y ese entendimiento de que el Señor nos ha hecho con esa capacidad, ¿verdad?, de poder multiplicarnos. Amén. Excelente. Yo lo que veo ahí es de los hijos de Israel, ¿verdad?, cumpliendo ese mandato y que se multiplicaron. Entonces la promesa aún sigue vigente y es para Amén. nosotros. Lo que es la multiplicación, pues sabemos de que se originó en el corazón de Dios, pero dos cosas muy importantes en que debemos de multiplicarnos, como lo decía ahí, tanto en discípulos como en iglesias, ¿verdad? Porque como el número crece de discípulos, es necesario pues establecer más iglesias en diferentes lugares. Entonces de esto se va a tratar la introducción. Lo que acabamos de ver son los hechos que narran todo lo que vamos a estar estudiando. Amén. Durante estas lecciones, ¿verdad? Y la primera lección, que es la número 1, y se llama ¿qué es multiplicación para Dios? Amén. La multiplicación para Dios veo yo que es como el cumplimiento de la promesa, ¿verdad? Eso Amén. Es la multiplicación para Dios. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que hacer como discípulos es darle ese cumplimiento para que asimismo se cumpla. Amén. El deseo del Padre, ¿verdad? Amén. Amén. Luego tenemos las preguntas para reflexionar. La número 1 dice: ¿qué entiendes cuando te hablan de la palabra multiplicar? Número 2:
¿Sabes en qué consiste la promesa del pacto que Dios hizo con Abraham? Número 3, ¿has visualizado alguna vez tu vida multiplicada en otras personas? Amén. Luego tenemos el texto a memorizar en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 14. Vamos a leer la Reina Valera. Dice así la Escritura, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Qué hermoso este pasaje porque como tú decías, ¿verdad? Esta es la promesa que el Señor le hizo a Abraham y a mí me gusta mucho porque esta promesa que tenía que ver con multiplicación, obviamente, tenía que ver con descendencia, tenía que ver con multitudes de gente, ¿verdad? El Señor se la hace a Abraham cuando aún, pues él no tenía ni siquiera un hijo, ¿verdad? Entonces ya el Señor, podemos decir que aún estaba pensando en nosotros, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy, esa promesa que el Señor le hizo a Abraham, ¿verdad? Sigue teniendo vida, ¿verdad? Y sigue cumpliéndose porque nosotros seguimos multiplicándonos, ¿verdad? Entendiendo que somos hijos de la promesa. Entonces, como el Señor le revela a Abraham esta clase de multiplicación, podríamos decir exagerada, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver 2 ejemplos, ¿verdad? Con los cuales Dios compara la descendencia que le daría a Abraham. Amén. Correcto, y también este versículo responde a la segunda pregunta. ¿En Amén. qué consiste la promesa? Amén. En esto consiste, Así es. en que lo iba a bendecir. Y lo que tú decías, Abraham ni siquiera sabía que era tener un hijo en ese entonces. Sin embargo, él comprendía que era la promesa del Padre y que tarde o temprano él la iba a disfrutar y la iba a hacer realidad. Y vamos a ver la definición de la palabra multiplicación. Según el diccionario, es aumentar en número considerable los individuos de una especie. Puede usted imaginarse cualquier especie de animales, de árboles. A veces podemos contar y a veces no podemos contar. Eso se llama multiplicación. Podríamos decir a nuestros ojos, ¿verdad? A nuestra manera de pensar. También significa aumentar, significa esparcir, crecer, aumentar en número, gran número y cantidad. Lo vemos acá cómo va a cierta escala y cada expresión como que amplía lo que significa la palabra multiplicación. Pero vemos acá la importancia de comprender qué es la multiplicación. Sé que todos fuimos a una escuela, todos nos enseñaron a contar con frijolitos, con granos de arroz, maíz. de maíz, incluso recuerdo que llenábamos arbolitos y nos enseñaron de esa manera. Amén. Entonces, sabemos de que nosotros como hijos de Dios, en primer lugar, conocer qué implica la multiplicación, porque no solo es, digamos, tener hijos, no solo es multiplicarnos, ¿verdad?, en un determinado número. Lo que acabamos de ver es definición de. Amén. Pero acá dice, cuando el Señor nos habla de multiplicación en las Escrituras, dice, te multiplicaré grandemente. En esta frase nos da a conocer 3 aspectos acerca de la multiplicación. Acá ya estamos conociendo la multiplicación, pero como el Señor, ¿verdad?, lo ve, desde qué punto Él lo está viendo. Y Por lo vamos... eso el título de la lección, ¿verdad? ¿Qué es multiplicación para Dios, verdad? Correcto. Porque como tú explicabas, al momento de que oímos esa palabra multiplicar, pues vienen muchas cosas a nuestra mente, ¿verdad? Pero si algo tiene el Señor es que Él siempre nos ubica bajo su propia perspectiva, ¿verdad? En su propósito, su entendimiento, ¿verdad? Entonces, por eso es, ¿verdad? ¿Qué es multiplicación para Dios? Amén. Porque nosotros tenemos muchas ideas, Sí. ¿verdad? Pero como hijos de Dios debemos de sujetarnos al entendimiento del Señor. Número 1, vamos a ver el primer aspecto. La multiplicación se originó
en el corazón de Dios. Cuando nosotros hablamos de multiplicación, dice que quien primero lo predestinó y lo dio a conocer fue Dios. Amén. Hoy en día se habla de multiplicación administrativa, financiera, cuántos tipos de multiplicación que podemos imaginar, pero no, pues eso ya se le había ocurrido al Señor, ¿verdad? O sea, no es un invento científico ni humano, sino que se originó en el corazón de Dios. Otro aspecto es que esta no es una multiplicación humana, sujeta a tablas o fórmulas que puedan ser explicadas en un salón de clase. ¿Por qué? Porque lo que se nos enseña en un salón de clase es algo finito, es algo que tiene lógica humana, pero el pensamiento del Señor trasciende todo pensamiento, toda ciencia, todo lo limitado, porque el Señor no piensa como piensa el hombre, ¿verdad? Amén. El otro aspecto es que se refiere a un crecimiento en aumento sin precedentes, no hay fronteras. Este crecimiento, aparte de que está creciendo ya y continúa creciendo, no hay un momento que se detenga. El deseo de esta multiplicación es algo que va más allá y podríamos decir que abarca todo aquello que nosotros no imaginamos, pero que si nosotros le creemos, esa es la multiplicación que Dios quiere. Amén. Qué hermoso, porque como decía, de verdad, esos tres aspectos, el uno dice que la multiplicación se originó en el corazón de Dios, ¿verdad? Aunque a Abraham le fue hecha la promesa desde antes, si lo podemos ver en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 28, ¿verdad? Dice que el Señor los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces ya estaba en él, en su corazón, ¿verdad? Correcto. Traer esa multiplicación. Entonces Abraham fue ese instrumento que el Señor utilizó, ¿verdad? Para el cumplimiento de esa promesa propósito, que ya estaba en el corazón. Y algo que no tiene precedentes es algo que no se ha registrado anteriormente, ¿verdad? Es algo que no ha pasado. Entonces, esto es sin precedente, quiere decir que no ha ocurrido. Y ese es el crecimiento al que el Señor nos lleva, ¿verdad? Como Misión Cristiana del Calvario. Amén. Y la promesa que también el Señor le hizo al apóstol Abraham, ¿verdad? Amén. Que él le dijo que lo iba a bendecir. Amén. Que las computadoras pues no iban a tener esa capacidad de poder guardar toda esa información de discípulos, de ese crecimiento. Eso es, únicamente lo puede pensar una persona que tiene el corazón del Padre. Sí, porque ya lo hemos visto en la Escritura, ¿verdad? Entonces el Señor no está diciendo algo inventado, por ejemplo, ¿verdad? Sino que ya vemos en la Escritura cómo el Señor se expresa que será la multiplicación, ¿verdad? Amén. Luego continuamos en el siguiente párrafo y dice así: esta multiplicación tiene que ver con una explosión demográfica. No es ruido o escándalo, sino un crecimiento numérico, explosivo y exagerado. Si hablamos secularmente, cuando hay un crecimiento demográfico, ¿verdad? Eso se mide por medio de la tasa de natalidad que pueda tener un país o un lugar, ¿verdad? En el caso de nosotros, ¿verdad? Los que estamos en el reino de Dios, se mide por los nuevos convertidos, ¿verdad? Cuando hay un crecimiento, cuando hablamos de un crecimiento demográfico, se refiere a los nuevos convertidos, a las personas que estamos alcanzando. Quiere decir que si no hay nuevos convertidos, ¿verdad? Entonces nosotros podemos estar estancando esa multiplicación. No estamos cumpliendo con ese mandato del Señor. Me llama la atención, donde dice que no es ruido, tampoco escándalo. Por ejemplo, cuántos conciertos a veces se programan de cantantes cristianos, ¿verdad? Y esos conciertos, esos salones se llenan. Recuerdo la última vez que vino un grupo acá a Petén, me comentaron unos compañeros que ellos son cristianos, que habían como 5,000 a 7,000 en ese concierto.
Pero si vamos y les preguntamos, ellos no son discípulos determinados, solo porque les llama la atención la bulla y el escándalo. Pero no es ese tipo de multiplicación el que el Señor quiere, ¿verdad? Amén. En el libro de Génesis capítulo 15, versículo 5, encontramos que el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo que contara las estrellas. Y agrega, si las puedes contar. Era evidente que él no podía hacerlo, pero lo que Dios quería mostrarle era la manera exagerada en que estaría multiplicando su descendencia, la cual nadie sobre la faz de la tierra podría contar. Entonces, cómo es el Señor de creativo, ¿verdad? Y cómo pone este ejemplo de que cuente las estrellas del cielo, y en otro versículo le habla sobre la arena del mar. Es algo infinito, como mencionabas al principio, es algo que no se podría hacer. De la misma manera, ¿verdad? Es algo que la multiplicación exagerada, sin precedente, grandemente, como el Señor la describe, ¿verdad? No se puede contar. Y esa es nuestra responsabilidad también, ¿verdad? Dios, para darse a entender, utiliza dos elementos que para el hombre son imposibles de registrar contablemente: las estrellas y la arena a la orilla del mar. Esto lo vemos en Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Cualquier otra multiplicación tal vez tendría un límite, excepto la multiplicación que nos habla la Escritura, ¿verdad? Si podemos hablar de, no sé, de alguna especie, tal vez llegaría a tener un cierto límite cuantificable, ¿verdad? Algo se puede que, contar, aunque sea grande, pero lo podríamos contar. Pero a lo que el Señor se refiere, ¿verdad? Con esta multiplicación es algo realmente exagerado y al mismo tiempo, pues, glorioso. Es exagerado y glorioso, ¿verdad? Porque nosotros somos parte de ello. Y muchas personas más, ¿verdad? Personas que existieron en otro tiempo también han sido parte de esta multiplicación, de esa promesa que el Señor le dio a Abraham, y que cada día se vive cumpliendo, porque en muchos lugares del mundo hay muchas personas, ¿verdad?, que reconocen el señorío de Cristo, y hay personas que no descansan, ¿verdad?, en llevar este mensaje de salvación, en llevar ese mensaje a las personas, porque esa es la herramienta, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado para que podamos alcanzar y tengamos ese crecimiento con esas personas que reconocen el señorío de Cristo. Otra cosa bien importante que también veo, que la última parte dice, tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Algo bien importante que debemos de saber es que la iglesia fue llamada a ser cabeza. Cuando se da esta multiplicación, la iglesia es posicionada arriba, no abajo. Si nos damos cuenta, cuando la iglesia no tiene fuerzas, porque las iglesias son pequeñas, pero si nos damos cuenta que la promesa del Señor es que nosotros, a través de la multiplicación, nosotros podamos tener control, digamos, sobre la humanidad, y no el mundo teniendo control sobre la iglesia. En una ocasión, recuerdo que se mencionaba de una iglesia que es extremadamente grande, tiene muchos discípulos, y de ahí salen los presidentes, de ahí salen los diputados. O sea, qué bonito, porque no estaríamos como hoy, ¿verdad? Que Guatemala estamos afligidos, que quién va a gobernar, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Por qué? Porque la iglesia no toma ese control. Somos la cantidad mínima, pero si nosotros, con la multiplicación de la promesa del Señor, sabemos que toda persona que venga a los pies de Cristo, su mente, su corazón, es transformado y la forma de pensar cambia. Entonces, acá la promesa era que iban a tomar las puertas de los enemigos. ¿Y quién es el enemigo? El mundo. Las corrientes de este mundo, ¿verdad? Amén. Las traiciones. Entonces, vemos la importancia el obedecer este mandato de la multiplicación. Sí, porque a veces lo que hacemos es ponerle
un título, por ejemplo, los políticos pues son corruptos. Eso es lo que es más fácil decir cuando en realidad deberían de ser los sabios, ¿verdad? Los entendidos, los que tienen el temor del Señor que gobiernen. Y a veces pues a la iglesia le da como que miedo tomar posesión de, ¿verdad? Entonces, mira, no hagas eso porque es que ahí hay corrupción, ¿verdad? Cuando debería de ser un hijo de Dios erradicando esa corrupción, ¿verdad? Y la tarea nuestra es traer a esas personas, a la Amén. humanidad, para que conozcan al Señor, para que de esa manera pues se tomen las decisiones conforme al corazón de Dios, Amén. ¿verdad? Así es. La multiplicación de acuerdo al plan de Dios no se enfatiza solo en aumentar una cantidad, sino en multiplicar con calidad, con diseño, con propósito. Es por eso que debemos poner mucho cuidado en lo que hacemos, teniendo presente que para multiplicarnos lo debemos hacer siempre viendo el diseño, para estar seguros de lo que estamos haciendo como Él lo ha dicho. Qué excelente este párrafo, porque vemos que las estrategias humanas que pueden estar infiltradas, ¿verdad?, en alguna congregación nos llevan a eso, a que haya una multiplicación en número, nada más. Se queda corto. Se queda corto porque lo que queremos es que, en otras palabras, ¿verdad?, lo que queremos es que la iglesia esté llena. Y si la iglesia tiene mucha gente, qué bueno, que los cultos estén bonitos, que los cultos estén alegres, porque vemos que hay muchos jóvenes, porque vemos que hay muchas personas, ¿verdad? Sin embargo, el propósito, el diseño del Señor va más allá y nos habla de que sea con la misma calidad. Y esta calidad tiene que ver con identidad, tiene que ver con genética, tiene que ver con carácter. Entonces no entendemos nosotros que no solamente es multiplicarnos, sino que esa multiplicación venga con esa calidad que viene de parte de Dios. O sea, discípulos hechos a cabalidad, no discípulos como mencionabas de lo del concierto, ¿verdad? Entonces no está hablando de gente que no permanezca, sino que gente que en realidad está comprometida con el Señor. Y por eso es que dice, ¿verdad?, que debemos de tener mucho cuidado cómo nosotros lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿verdad?, para no perder de vista el propósito de Dios y que seamos nosotros responsables, ¿verdad?, de llevar a cabalidad el cumplimiento de ese mandato, pero también sin dejar de ver el diseño para poder guiar a esas nuevas personas. Lo que tenemos que hacer es, como dice Éxodo, ¿verdad?, mira y hazlo conforme el modelo que se te ha sido mostrado. Amén. Porque el discípulo llamado a multiplicar es un discípulo que tiene gobierno y tiene autoridad. Amén. O sea, no es un discípulo que se manda por sí solo. Este discípulo tiene que estar al pendiente si lo que él está hablando, lo que él está enseñando, lo que él está corrigiendo, lo que él está limpiando, proviene del Señor. Porque Amén. esa es la tarea, para que este discípulo sea de estos de calidad. Porque no solo buscamos el número, ni que nos veamos bonitos como iglesia, sino consiste en un estilo de vida, consiste en una calidad de frutos, que dé fruto a su tiempo, que su hoja no caiga, y que donde quiera que se encuentre, dice, él va a estar verde, va a estar frondoso. Todo lo que hace prospera. Porque la vida, ¿quién es? La vida es Cristo. Entonces, a este tipo de multiplicación, por eso es de que no es una multiplicación alocada, es una multiplicación con entendimiento, no un entendimiento humano, con el entendimiento, propósito, plan, diseño del Señor. No importa cuánto tiempo nos lleve para perfeccionar, pero todo tiene su tiempo. Entonces, ese es el resultado que el Padre desea, ¿verdad? La multiplicación de que nosotros. Él ve. Correcto. Amén. Luego dice por acá, el Señor siempre ha querido darse a conocer, no solo a través de sanidades y milagros, sino a través de una genuina multiplicación de su imagen. Multiplicarnos es el plan del Señor, pero debemos hacerlo de acuerdo al diseño que Él ya estableció. No es lo mismo multiplicarnos por usar planes o estrategias humanas que multiplicarnos con el diseño de Dios, ya que esto
solo sucede por la obediencia de hacer conforme Él dijo y por su sobrenaturalidad. Esto es algo bien maravilloso porque cuando lo hacemos con el diseño del Señor va a haber fruto, va a haber permanencia, va a haber algo que podamos darnos cuenta de decir, esto en realidad funciona porque todo lo del Señor porque es funcionable. Es la promesa. Es la promesa. Amén. Pero cuando no lo hacemos así, muchas veces vienen de decepciones a nuestra vida, vienen muchas cosas y a veces decimos, bueno, ¿y por qué? Porque simple y sencillamente no lo estamos haciendo como el Señor quiere que lo hagamos. Y pueda que no sea solo ministros, ¿verdad? Tal vez el grupo de comunión familiar no lo estamos haciendo como el Señor ha dicho que lo hagamos y vemos que tal vez no tenemos crecimiento, que las 2 personas que teníamos ya no llegan. Y a veces nos decimos, ¿pero por qué? He estado hablándoles, he estado ahí con un mensajito, he estado insistiéndoles, pero veo que no quieren, ¿verdad? Y a veces es que nosotros no estamos haciendo como el Señor ha dicho que lo hagamos. ¿Cuántas estrategias se utilizan para ocupar tiempo, para mantener a la gente? Pero no se trata de eso, porque al final hay una tarea, el cual es presentar a la iglesia, ¿verdad? Perfecta delante del Señor. Entonces, a esto lleva esa multiplicación, por lo que utilizar otros métodos u otras estrategias nos llevaría como a perder el tiempo, ¿verdad? Y utilizando mucho sacrificio, porque, por ejemplo, dentro de las iglesias se utilizan estrategias, lo que tú decías, buscar al mejor baterista, al mejor cantante, al que tiene el don de alabanza, para que la iglesia se mantenga ocupada, con ánimo, o sea, gloriosa. Pero ¿qué pasa cuando ya no está ese que toca la batería, cuando el que cantaba ya no está? El mejor sonido es otra estrategia, ¿verdad? Entonces, y las ideas malas que tenemos a veces de la multiplicación. Me contaba un señor que evangelizaba y me decía él de que él se salió porque nunca le daban privilegios en la iglesia, que ya estaba bautizado y no le daban privilegios. Entonces, la estrategia de él era o de esa iglesia era que cuando eran bautizados había que darles privilegios y entonces se mantenía el discípulo activo. Pero yo le corregí esa parte y le dije no, porque él ya estaba afuera. Y estaba afuera porque en él utilizaron una estrategia para traerlo, que fue una campaña. Exactamente. Pero en esa campaña era tan solo el principio. Pero no se le llevó al adiestramiento, al discipulado, a la constancia, a que viera al Señor, sino que se le llevó a que viera métodos, simplemente. Entonces, no hubo calidad en el discípulo. Calidad, no hubo un trabajo, podríamos decir, efectivo, ¿verdad? Amén. Para que el discípulo permaneciera. Vamos a continuar, dice, lo que a muchas iglesias de hoy en día les interesa es multiplicarse en cantidad, sin importar la calidad, si está deficiente, manchada, etc. El gran problema lo tendríamos al final, al ser comparados y medidos con el diseño de Dios, porque seríamos desaprobados y desechados, habiendo hecho muchos esfuerzos en vano, lo que yo mencionaba, ¿verdad? Este trabajo es del Señor, no es del pastor, no es del apóstol, es un trabajo que se nos ha encomendado de parte del Padre. Amén. Entonces es necesario que lo hagamos y lo hagamos en base al diseño, al propósito que Él ya estableció. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a encargar de cada discípulo llevarlo al reconocimiento del señorío de Jesucristo, y en ello va a surgir la transformación, para que cuando vengan pruebas, para que cuando vengan tormentas, para que cuando vengan situaciones difíciles, el discípulo va a permanecer. Amén. Y nosotros poder alegrarnos y decir, la obra del Señor se está cumpliendo en la vida de Él. Es esta cantidad, o sea, no estamos hablando de uno, estamos hablando de cantidad, pero con calidad. Amén. ¿Verdad?
Ese es el deseo del Padre. A nosotros nos corresponde demostrar al mundo entero la manera firme y determinante con la cual le creemos a Dios que lo que estamos haciendo hoy obedece a un mandato del Señor. Amén. Nuestra vida, nuestras acciones, lo que nosotros estamos haciendo hoy en día demuestra quiénes somos. Amén. Si somos discípulos del Señor, esos que están cumpliendo y que vamos a cumplir y a continuar cumpliendo, porque ya lo hemos estado haciendo. Pero es necesario no parar, es necesario continuar. Si ya logramos 10, vamos por otro, vamos por 20, por 30. La capacidad Dios la va aumentando, la sabiduría Dios la va aumentando, el poder para poder hacer milagros, sanidades, prodigios, porque todos ellos son recursos para este gran acontecimiento que es la multiplicación. Entonces, hermanos, esperamos, ¿verdad?, que esta enseñanza pues nos haya edificado, nos haya confrontado, pero a la vez pues nos motive, ¿verdad?, a realizar esta obra del Señor Jesucristo. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra que Él nos ha regalado en este momento. Amén. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has hablado, Señor, y sabemos que es de esta manera como a ti te gusta, como a ti te place, que nosotros como discípulos, como iglesia, podamos multiplicarnos con esa misma calidad, con ese mismo propósito, con ese mismo entendimiento, Señor, y poder llevar a cabo, Señor, este plan, el cual tú ya trazaste, el cual se originó en tu corazón, y es la promesa que tú tienes para hoy en día y que sigue vigente, y solo es de poder obedecer tu palabra, es de ejecutarla, es de marchar, es de continuar. Gracias por la iglesia, Señor, que lo ha estado haciendo, pero el que no lo ha estado haciendo también, Señor Jesús, poder ser llevado a que lo comience a hacer y poder de esta manera multiplicarnos en más discípulos. Amén y amén. Amén. Finalizamos con las recomendaciones. A partir de que adquieras este conocimiento, se debe activar en ti el deseo de multiplicar la imagen de Cristo. Esto debe ser evidente en tu estilo de vida y trascender a multiplicarte en más discípulos. Nunca olvides que para multiplicarte siempre debes estar viviendo el diseño para no distorsionar. Qué hermosas recomendaciones, amén, hermanos. No rebajemos por nada ni nadie el diseño de Dios en nuestra vida. Mantengámonos firmes para que al momento que nos multipliquemos también sean en esos discípulos con esa calidad del reino de Dios. Ahora pues a usted, iglesia, discípulo, pues les invitamos, ¿verdad?, a hablar de este mensaje, el cual pues por mucho tiempo hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Amén. Discipulado, adiestramiento, todos hemos tenido experiencias maravillosas para poder compartir, no digamos, y yo qué digo, ¿verdad? Ya no. La iglesia de Misión Cristiana del Calvario, pues creo que ese término ya lo tuvimos que haber sacado, porque hay mucho de qué hablar, mucho de qué compartir, que son las buenas nuevas del Señor. Ahí están nuestros familiares, están nuestros amigos, compañeros de trabajo. Les animamos a hacerlo, porque este cumplimiento de la multiplicación apenas empieza. Amén. Que el Señor te bendiga, y ha sido un gusto el poder haber compartido con mi esposa. Amén, hermanos. Bendiciones para todos y un saludo desde la Nueva Unión Dolores Petén.